Hola, ¿qué tal? Mira, en este video te voy a enseñar a utilizar las tres funciones trigonométricas básicas que solo se aplican para triángulos rectángulos. Sin más preámbulos, vamos a la aplicación. Bien, primero que nada, las funciones trigonométricas son relaciones matemáticas entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. Ojo, solamente rectángulo, ¿de acuerdo? Y pues las podemos calcular de la siguiente manera. Bueno, primeramente hay que conocer el triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo recto o bien un ángulo de 90 grados. Y pues tiene los tres vértices A, B, C. Y pues en cada vértice se forman los ángulos. En este caso, el ángulo de 90 grados aquí está. Y los otros dos pues están marcados con las líneas negra y roja. Bien, en este caso las funciones trigonométricas las calculamos de la siguiente manera. El seno es una función trigonométrica y la calculamos utilizando el cateto opuesto entre hipotenusa. Para esto es importante saber que el triángulo rectángulo se divide en catetos e hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, o bien el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Y los otros dos van a ser catetos. Bueno, el cateto opuesto y el cateto adyacente van a depender específicamente de la posición de nuestro ángulo. Así que ahorita vamos a ver cómo es que se posicionan esos ángulos. Bien, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, siempre. El coseno de un ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Específicamente aquí estoy poniendo el ángulo A. ¿Qué quiere decir esto? Pues el ángulo que está aquí marcado con negro. ¿Sale? Y bien, entonces el cateto opuesto a este ángulo es el que está enfrente a él. Por lo tanto, el cateto opuesto de A viene siendo A minúscula. Y la hipotenusa, pues ya sabemos que es el lado más largo. Y el cateto adyacente es el que se encuentra pegado al ángulo en cuestión. ¿Sale? En este caso, al ángulo A va a ser, el cateto adyacente va a ser B. ¿De acuerdo? Va a ser diferente si yo tuviera el ángulo en B. El cateto opuesto al ángulo B viene siendo el que se encuentra enfrente a él. ¿Ok? B minúscula. Y el cateto adyacente va a ser el que se encuentra pegado a él. Quiere decir que va a ser A minúscula. ¿De acuerdo? Vamos a una aplicación sencilla para que podamos entender cómo es que aplicamos estas tres funciones trigonométricas. Vamos a un primer caso y tengo el siguiente caso aquí. Nos dice, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30 grados y una hipotenusa de 10. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Entonces vamos a dibujar primeramente el triángulo. Dibujemos el triángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Aquí va a estar mi ángulo recto. ¿Ok? La hipotenusa me dice que mide 10. ¿Ok? Y el ángulo de 30 grados. Vamos a colocar el ángulo aquí de 30 grados. ¿Puedo colocarlo aquí arriba? Sí, sí puedo colocarlo ahí arriba, pero pues vamos a colocarlo ahí para más sencillez. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el cateto opuesto a este ángulo? Bien, el cateto opuesto, ¿quién va a ser? Recuerda que el cateto opuesto va a ser el que se encuentra frente al ángulo que yo estoy manejando. Es decir, este lado de aquí que va a ser, vamos a llamarlo X. ¿Sale? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Entonces, simplemente vamos a ver qué función trigonométrica me relaciona estos tres datos. En esta función me estoy utilizando al ángulo, a un cateto opuesto y a una hipotenusa. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que me involucre el cateto opuesto y la hipotenusa, ya que son los datos que están en cuestión. Entonces busquemos la función y la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno de un ángulo. Por lo tanto voy a escribir de esta manera, voy a escribir el seno
de 30 grados, que en este caso, porque es el ángulo de 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que viene siendo la X, entre la hipotenusa, que viene siendo 10. ¿Sale? Entonces, aquí simplemente vamos a hacer un cálculo matemático. Para eso, vámonos a la calculadora científica. ¿Sale? Aquí podemos ver en la calculadora, muy importante mantener la calculadora en D, que son degrees, ya que de otra manera te va a calcular diferente los ángulos, ¿ok? Hay que mantenerlo en D. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner seno, aquí tengo las tres funciones trigonométricas, está el seno, el coseno y la tangente. Entonces vamos a escribir el seno y vamos a poner 30 grados. Y eso me da 1/2 o bien 0.5. Entonces escribimos 0.5 aquí. Y esto es igual a X sobre 10. Entonces simplemente vamos a despejar el valor de la X. Recuerda que aquí tenemos este que está dividiendo, vamos a pasarlo para el otro lado multiplicando. Recuerda que tenemos un curso pequeñito de despejes en el que te explico cómo es que hacemos este tipo de despejes. Te voy a dejar el link en la descripción para que tú pases a los videos y vamos a simplemente despejar el valor de la X. Pasamos multiplicando, entonces tenemos el 0.5 por 10. Al multiplicar 0.5 por 10, obtenemos el resultado de 5 metros. Quiere decir que el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados con una hipotenusa de 10 es de 5 metros. Aquí podemos utilizar una de las funciones trigonométricas que nos ayuda para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo. Vamos con el segundo ejercicio para que vaya quedando más claro. Aquí tenemos un segundo ejercicio. En un triángulo rectángulo dice, el cateto adyacente a un ángulo de 45 grados mide 8 centímetros. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Entonces vamos a dibujar de nuevo un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo puedes dibujar como tú gustes. No hay ningún problema, ¿sale? Lo importante aquí es identificar el ángulo. Vamos a colocar el ángulo aquí de 45 grados, ¿sale? Y me dice que el cateto adyacente a ese ángulo de 45 grados, recuerda que el cateto adyacente es el que se encuentra pegado a él. Bueno, esta es la hipotenusa, hay que marcarla. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿sí? Y el cateto adyacente va a ser el que está pegado aquí y me dice que mide 8 centímetros, perdón. 8 centímetros. Y me está preguntando por el cateto opuesto. Recuerda que el cateto opuesto es el que se encuentra frente a el ángulo en cuestión. Y ese cateto es el que me está pidiendo. Por lo tanto, vamos a ponerle el valor de la X. ¿Sale? Entonces, vamos a buscar una función trigonométrica que me relacione los dos catetos directamente. No me va a relacionar la hipotenusa porque es un dato que no conozco. Entonces, va a relacionarme única y exclusivamente los dos catetos. Entonces, me voy a las funciones trigonométricas que tengo aquí y me doy cuenta que la única función trigonométrica que me relaciona los dos catetos es la tangente. Entonces, vamos a utilizar la tangente. Vamos a escribir aquí de nuevo la tangente. Entonces vas a decir tangente. En este caso de 45 grados va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quiénes son esos catetos? Pues vamos a escribir tangente de 45. El cateto opuesto es la X y la cateto adyacente es el 8. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo a la calculadora para calcular la tangente. Recuerda que tenemos que manejarlo en D, ¿ok? Entonces vamos a escribir aquí el valor de la tangente, ¿sí? Y vamos a escribir 45 grados. Me va a dar un valor de 1.
Entonces, de este lado voy a tener un 1, y del otro lado voy a tener x sobre 8 centímetros. De la misma manera vamos a pasar multiplicando ese 8 que está ahí. Recuerda que es un simple despeje, entonces vamos a tener que la x va a ser igual a el 1 que ya tenía, ¿sí? Por el 8 centímetros. Por lo tanto, multiplicando por 1, pues nos queda exactamente igual. Por lo tanto, me va a quedar 8 centímetros. Quiere decir que el cateto opuesto también mide 8 centímetros. Una cosa importante aquí, muy importante. Si tú tienes un ángulo de 45 grados en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente siempre van a medir lo mismo. Así que, si en dado caso te aparece un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados, los catetos van a valer lo mismo siempre. ¿Ok? Es un tip, es un truquito para que no tengas que calcular los lados si tienes el ángulo de 45 grados listo. ¿Ok? Bien, vamos con un tercer ejercicio para poder ver cómo aplicamos otra función trigonométrica. Me dice, un observador está a 50 metros de un edificio y mide un ángulo de elevación de 60 grados desde el suelo hasta la parte más alta del edificio. Vamos a dibujar el edificio aquí. Mira, vamos a dibujar el edificio aquí. Ok, aquí están las ventanitas del edificio. Ok, las ventanitas del edificio. Aquí está el suelo. ¿Sale? Y acá está el observador. El observador se encuentra aquí. ¿Sí? Y está mirando en esta dirección. Está mirando a la parte más alta del edificio. Acá. ¿Sale? Con una elevación, me dice, con un ángulo aquí de 60 grados. 60 grados. Y me dice que se encuentra a 50 metros del edificio. Quiere decir que aquí abajo es 50 metros. Entonces me está pidiendo cuál es la altura del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces vamos a ver qué datos me están dando del triángulo rectángulo. Bueno, primeramente aquí está el ángulo. Y me están dando este lado que se encuentra debajo del ángulo. Quiere decir que me están dando un cateto adyacente. Entonces, al pedirme la altura, me están preguntando por un cateto opuesto, el cateto opuesto a 60, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a preguntarme por ese valor, que vamos a ponerle X. ¿De acuerdo? De la misma manera, ¿ok? Vamos a buscar una función trigonométrica que me relacione los dos catetos. Tenemos acá un caso igual, no más que descrito de otra forma. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona los dos catetos es también la tangente. Entonces vamos a decir tangente de 60 va a ser igual a cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es la X, sobre cateto adyacente que son 50. ¿Sale? Vamos de nuevo a calcular la tangente, pero ahora de 60. Entonces vamos a poner tangente de 60 grados. Cerramos paréntesis. Raíz de 3. Vamos a escribirlo en decimales. 1.73. Tenemos 1.73. 1.73. Del otro lado me queda X, que es lo que ando buscando, entre 50. Pues aquí de nuevo basamos ese 50 multiplicando. Entonces vamos a tener que la X va a ser igual a el 1.73 por 50 metros. Al hacer la multiplicación, vamos de nuevo a la calculadora, vamos a tener 1.73, mira aquí simplemente vamos a ponerle por 50 y me va a dar un valor, bueno, me lo está poniendo en raíces. Esto es de manera exacta, Esto es de manera exacta, simplemente vamos a ponerle
la parte decimal para tenerlo en decimales y va a quedarme 86.60. 86.60. 86.60 metros. Esa viene siendo entonces la altura del edificio. Chécate estos problemas. Espero que de verdad te sean de utilidad en tus próximas clases. Sé que las vas a ver, sé que las vas a utilizar y sé que van a ser de mucha utilidad en problemas tanto de matemáticas como de física. Te deseo éxito en tus clases y nos vemos en la próxima. Pero no olvides antes suscribirte al canal si no lo has hecho, activar las campanitas, todas las campanitas, para que tú puedas tener en cuenta que vamos a estar subiendo todos esos videos y te van a servir estos videos, y que compartas con todos tus amigos para poder llegar a más personas. Muchas gracias por estar mirando y de nuevo no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye.